vamos a hablar de los rostros del Reich, esto de la historia detrás del poder, por lo menos en el aspecto alemán, ya que vamos a hablar de qué fue el primer Reich. Don Eddie se tendría que decir que es comúnmente conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico, que existió entre el año 962 hasta el 1806 aproximadamente, aunque no fue alemán en el sentido moderno, sí fue la base del poder germánico en Europa durante casi 900 años. ¿Y por qué estamos hablando del Imperio Sacro y Romano si estamos hablando exactamente de lo que sería Alemania? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo de sacro es porque el emperador tenía una relación especial con la iglesia, y lo de romano viene del intento de continuar esta tradición del Imperio Romano original, pero en tierras germánicas. Fue una mezcla de poder político y religioso prácticamente. ¿Y quién podría decirse que fue el primer líder? ¿Quién fue su gran líder? Pues fue Otón I, quien consolidó, fue coronado como por el Papa, esto en 962 después de Cristo, lo que simbolizó la unión de poder germano con la bendición de la iglesia como tal. En serio, ¿y cómo terminó todo esto? Termina esto en 1806, durante las guerras napoleónicas. El emperador Francisco II decidió disolver el imperio, y Napoleón había debilitado tanto la estructura que ya no tenía sentido continuar con esta tarea, con esta empresa. Entonces podríamos decir que el primer Reich fue más que todo como religioso, se podría decir así. Exacto, muy bien. Fue un imperio descentralizado, con príncipes, reyes, ciudadanos libres, en fin, ¿verdad? Y no era un país como lo entendemos hoy en día, sino que sentó las bases de lo que luego sería conocido como hoy en día es Alemania. Ok, ya habiendo discutido lo que fue el primer Reich de una forma tan amplia, ahora vamos a hablar de lo que es el segundo Reich, esto es del Imperio Alemán. Entonces, si tiene a bien, me podría hablar sobre el segundo Reich. El segundo Reich es el Imperio Alemán, que nació en 1871, después de la unificación alemana, liderada por Otto von Bismarck. Aquí ya hablamos de un país moderno y fuerte. ¿Quién podría decirse que era el líder de este segundo Reich? Pues el jefe era el Kaiser o emperador. Primero fue Guillermo I, valga la redundancia, y luego su nieto, que fue Guillermo II, quien llevó a Alemania a la Primera Guerra Mundial. Entonces, este segundo Reich es más que todo militar. Sí, Alemania se volvió una potencia industrial, con un ejército fuerte, con colonias en África y una rivalidad con otras potencias como Inglaterra y Francia. ¿Cómo terminó todo esto? Pues esto termina con la derrota en la Primera Guerra Mundial, esto en 1918. El Kaiser abdicó y se proclamó la República de Weimar, así era como se conocía antes a Alemania, la República de Weimar. Y así termina el segundo Reich. Entonces, para resumirlo, puede decirse que el Reich fue imperial y nacionalista, ¿es así? Cierto, sí, fue un momento en que Alemania, como nación fuerte, apareció, pero también sembró las semillas de futuros conflictos que se darían en Europa. Ok, entonces ya vamos a hablar del tercer Reich, que es un rostro más oscuro sobre el tema. Y entonces, ¿cuándo es que empieza este tercer Reich? Pues todo empieza en 1933, cuando ya Adolf Hitler llega a ser el canciller alemán, y él pues instaura y bautiza este movimiento que él tiene como el tercer Reich. ¿Para qué? Para poder unificar esta gran historia que va desde el 962 después de Cristo a 1933, cuando ya Adolf Hitler aparece de una forma más fuerte en Alemania. ¿Podría decirse que fue una dictadura desde el principio? Pues muy rápidamente hay que decir que Adolf Hitler llegó y anuló las libertades, eliminó a sus opositores y creó un estado totalitario. Todo giraba en torno al nazismo, la raza aria y el expansionismo territorial principalmente.
¿Y cómo afectó esto al mundo entero? Pues el mundo, ¿qué es lo que sucede? Pues como tienen que involucrarse tantos países, ya se le denomina la Segunda Guerra Mundial. Entonces se da aproximadamente la muerte de 50 millones de personas y en el holocausto perecen asesinadas 6 millones de judíos y otro tipo de minorías que estaban en ese tiempo. Y su final llega a la fecha de 1945, que es la derrota alemana. Hitler decide quitarse su vida junto con su pareja, y aquí es donde termina este gran régimen oscuro del siglo XX con la muerte de su líder. Por eso la historia es sumamente importante, para saber qué sucedió y cómo fue el comportamiento de ese momento para que llegara a suceder una situación en específico. Y si uno aprende a notar estos espacios en el tiempo donde podrías denotar que va a suceder algo, sería la mejor forma de poder evitar que vuelva a suceder una situación en específico que le causó tanto daño a la población mundial como tal.